Hola hermanos, hermanas, buenas noches, ¿cómo están? Que les bendiga, es un gusto verlos. Qué bueno que están aquí. Esperemos que Dios nos hable. Vamos a continuar no estamos llevando una serie, más bien estamos llevando unos temas. Y el tema que vamos a compartir en esta noche es la importancia de crecer en Dios. No es creer, sino crecer en Dios. ¿Cuántos aquí ya creen en Dios? Perfecto, por eso estamos aquí. Y vamos a 2 de Pedro 3:18, si me acompañan por favor. 2 de Pedro 3:18 es nuestro versículo base. Y dice de esta manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Si me acompañan a hacer una breve oración, me acompañan cerrando sus ojos. Dios bueno y compasivo, te damos gracias porque tú eres quien nos permite estar en este lugar. Eres tú quien nos atrae con cuerdas de amor hacia tu presencia y quien quiere que nosotros nos sentemos a tus pies para escucharte hablar. Danos, Señor, sensibilidad en nuestros oídos para oír tu voz. Permítenos también verte a ti obrando en nuestras vidas. Te rogamos que tú trabajes, que tú sigas moldeando nuestro carácter y nuestro corazón conforme al carácter y el corazón de Cristo. Es por eso que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti, en el carácter cristiano, cada día de nuestra vida. Ayúdame a mí, Señor, a poder hablar conforme a tu voluntad. En tus manos nos ponemos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La importancia de crecer en Dios. Y bueno, crecer es un acto natural en el ser humano. Cuando un bebé nace, pues todos esperan que el bebé crezca, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén. Yo también tengo una hija de 3 años y medio. Y yo creo que desde que nacen, ni siquiera dudamos de que van a crecer, porque es algo que sabemos que va a pasar. Es algo natural y normal. Van a gatear, van a caminar, van a aprender a ir al baño, van a empezar a hablar, van a empezar a enojarse y todas esas cosas que lo hacen los chiquitos. Y es parte natural del ser humano crecer. Cuando un bebé no crece de la manera que se espera, es porque puede tener algunos problemas en su fisiología, en su cuerpo, en su cerebro. Crecer es lo normal, lo esperado, lo deseado. Y de la misma manera, Dios, nuestro Padre, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Y como hijos de Dios, nuestro Padre celestial también desea vernos crecer en Él, crecer espiritualmente. Y si no crecemos, puede que también haya algún problema en nosotros, en nuestra vida espiritual, que tienen que ser atendidos. Crecer significa agrandarse, aumentar en tamaño, desarrollarse, estirarse. Y como comentaba previamente, Dios desea que nosotros agrandemos nuestro carácter cristiano, que aumentemos en el carácter cristiano. Dios desea que nuestro conocimiento de Él se estire, se haga más grande. Si no sucede así es porque algo pasa en nuestra vida espiritual que lo está impidiendo. Dios desea que tú y yo crezcamos en gracia y en el conocimiento de Él y crecer espiritualmente. Y no importa en qué punto de nuestra vida cristiana estamos, si apenas comenzamos a creer en el Señor, si llevamos
5 años o 10 años o 20 años, no importa cuántos años llevemos en el Señor, no importa si servimos en un ministerio en la iglesia o no, Dios a cada uno de nosotros nos llama a crecer espiritualmente. Y nuestra referencia para crecer como cristianos, nuestro punto de comparación, no debe ser el hermano que tengamos a un lado. A ver, voltea con la persona que tienes a un lado. Él no es tu punto de referencia para crecer. Tu punto de referencia para crecer como cristiano no debe ser el pastor, aunque es un buen ejemplo. No debe ser nadie más. Nuestro punto de referencia no debe ser nadie más sino Cristo Jesús. Cuando queramos crecer, nuestro punto de comparación debe ser el Señor Jesús. En Efesios 4, del 11 al 13, si me acompañan ahí, lo van a proyectar también. Efesios 4, del 11 al 13. Dice el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? ¿La estatura de quién? La estatura de Jesús. ¿Alguien aquí ya ha llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Que levante la mano y que nos diga cómo le hizo. Nadie. Por más años que tengamos conociendo al Señor, por más años que llevemos sirviendo tal vez, todos necesitamos crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hay alguien de aquí que diga, no, yo ya crecí todo lo que tenía que crecer espiritualmente, ya llegué? Nadie. Entonces todos, sin excepción alguna, todos, debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Dios espera de ti y de mí que cada día seamos más cristianos. ¿Qué significa? Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Que cada día crezcamos en gracia y en conocimiento. Dios no te salvó, Dios no te perdonó a ti, Dios no me perdonó a mí, para que vivamos una vida cómoda. Pues si quiero leo, si quiero no leo, si quiero voy a la iglesia, si tengo ganas no voy a la iglesia, si me dan ganas oro, si no me dan ganas oro. Pues según me sienta o según tenga ganas. Lo que yo quiero es estar cómodo, a mí no me molesten. No, Dios no nos perdonó nuestros pecados para que vivamos en comodidad, una vida haciendo nuestra propia voluntad. Él nos rescató para que tengamos una vida viviendo haciendo su voluntad. Nos salvó para darle gloria a Él y para reflejar el carácter de Cristo a quienes nos rodean. Ahora, ¿cómo podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios? ¿Cómo saber que estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús? Bueno, una respuesta podría ser que tú creces, yo crezco cuando damos fruto, un buen fruto, y fruto constantemente. Se espera de un árbol de manzanas que dé manzanas. Se espera de un cristiano que muestre a Cristo. Un árbol que constantemente está dando fruto es porque está desarrollando una vida de crecimiento normal. Si en algún momento un árbol deja de dar fruto es porque a lo mejor le dio una plaga o porque tiene algún inconveniente en la raíz o porque algo pasó. Mateo 7:17 decía el Señor Jesús: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos
malos. Todas las personas sin excepción dan frutos, ya sean buenos o malos. ¿Cómo es el fruto que tú estás dando? ¿Qué es lo que tú das a los demás? Porque el fruto que nosotros damos o que nosotros manifestamos es siempre para otros, es siempre para alguien más. Si nosotros reflejamos el fruto de la paciencia, es para tener paciencia con otros. Si nosotros reflejamos el fruto del amor, es para tener amor hacia otros. ¿O cuando han visto un árbol de manzanas que se come una manzana? ¿Verdad que no? El fruto que nosotros damos es para que alguien más lo disfrute, para que alguien más lo tome, para que sea de bendición para los que nos rodean. Y el fruto que nosotros damos es el resultado de un proceso interno que se manifiesta de manera externa, ya sea un fruto bueno o un fruto malo. Ahora, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cómo una persona puede dar fruto? Y aquí quiero mencionar 4 cosas. El primero es mediante la palabra. La palabra es la que nos permite dar fruto. En la parábola del sembrador, en Mateo 13 y en Marcos también, podemos ver que hay 4 tipos de superficies en los que la semilla cayó, en el que la semilla fue sembrada, pero solo dio fruto en la buena tierra. Vamos a Mateo 13, del 19 al 23. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo van a poner también en la pantalla. El Señor Jesús está dando la explicación de la parábola y dice así: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. No es mi propósito explicar la parábola del sembrador. Hay una clase que dio el pastor precisamente sobre la parábola del sembrador, que es, creo que de las primeras de la serie de las parábolas. Está muy, muy buena. Si tienen oportunidad, escúchenla. Únicamente mi intención es que podamos darnos cuenta que la palabra, la semilla aquí en esta parábola representa la palabra de Dios, la cual tiene el poder, el potencial, la capacidad de producir buen fruto en la vida de aquellos que reciben esa palabra, en el corazón que tiene el deseo de escuchar y entender la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen el deseo de escuchar y entender la palabra de Dios? Por eso estamos aquí. Y el fruto se produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo quiero ser buena tierra siempre cuando se exponga la palabra o cuando lea la palabra, ¿no? ¿Cuántos quieren ser buena tierra para dar fruto? Y cuando el Señor dice que produce fruto la palabra al 30, al 60 y al 100 por uno, podemos también notar que no todos como crecen a la misma velocidad o dan fruto a la misma proporción.
Puede que veamos hermanos que tal vez den un fruto mayor, que crecen al 100 por uno o que crecen al 60 por uno, y a lo mejor pues tú crees que estás creciendo al 30 por uno, ¿no? No importa, digamos, en qué velocidad o en qué proporción estés creciendo, lo importante es que estés creciendo. Sería preocupante que estuvieras creciendo al 0 por uno, ¿no? Eso sí sería lo preocupante. La manera en la que no dejaremos de crecer es si nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios, continuamente. Y procurar ser buena tierra. En el verso 22, cuando dice Jesús que la semilla cayó entre espinos que representan a los que oyen la palabra, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. La Reina Valera dice que los afanes y la ansiedad ahogan la palabra de Dios. Dice en la Nueva Traducción Viviente, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Y es algo común ver en las personas que viven constantemente preocupados. Todos tenemos preocupaciones, creo yo, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que no tenga ninguna preocupación? Todos tenemos alguna inquietud que, pues si tenemos hijos, yo creo que más preocupados por una cosa o por otra. Y también el atractivo de la riqueza. Hay personas que se afanan por tener dinero, que se afanan por trabajar, que se afanan por conseguir cosas y dejan a un lado a Dios. La palabra utilizada para ahogar, aquí lo traduce la Nueva Traducción Viviente como desplazar. Otra traducción significaría empujar o apretar. Me imaginaba yo como como un sofá donde se están sentando niños, ¿no? Y el primero que se sienta pues es la palabra de Dios. Pero luego llega la preocupación de la renta y empuja la palabra de Dios. Y luego llega la preocupación de el trabajo y empuja la palabra de Dios. Y luego llega la preocupación de mi salud y empuja la palabra de Dios. Y la va empujando hasta que la palabra de Dios se cae del sofá. ¿Sí me doy a entender? A veces pasa con nosotros que no dejamos que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón o en nuestra mente porque estamos pensando otras cosas. Estamos preocupados por otras cosas. Y no es que dejemos de pensar en lo que tenemos que hacer, pero que eso no desplace nunca la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Que eso no ahogue la palabra de Dios, que eso no quite la palabra de Dios de nuestra vida, porque eso es lo que nos va a permitir dar fruto. ¿Qué más nos permite crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de Dios? ¿Qué más nos permite dar fruto? La comunión con el Señor. Y la comunión con el Señor implica una relación, todos sabemos eso, implica unidad. Y tener comunión es tener algo en común con alguien, de tal manera que eso que tenemos en común nos lleva a estar unidos. La comunión es un concepto más grande, más amplio que orar. Tener comunión con Dios no es solo orar. A veces pensamos que tener comunión con Dios es ir a nuestro cuarto, encerrarnos y orar unos minutos o una hora, ¿no? Tener comunión no se limita solamente a orar. Tener comunión es tener el deseo de vivir unidos a Jesús, tener el mismo pensamiento de Jesús, tener el mismo sentir de Jesús, desear hablar como hablaba Jesús y sobre todo actuar como actuaba Jesús. Eso es tener comunión. Juan 15:4 dice, la traducción lenguaje actual, lo voy a leer del verso 4 al 6. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta.
Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El verso 6, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Uy. ¿Cuántos quieren ser cortado o tirado y que nos prendan fuego? Nadie, ¿verdad? Yo creo que todos queremos dar fruto. Y es mediante la unidad con Jesús, la unidad, la comunión con Dios y con Jesús que podemos dar fruto. Lucas 10, del 38 al 42. Creo que es la traducción lenguaje actual, no lo especifiqué, pero ahí me van a ayudar. Dice así. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Pero el Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Vemos a dos personas, Marta y María, que manifiestan dos actitudes distintas. Alguien que se pasa haciendo cosas para Jesús y por Jesús, pero no se sienta a sus pies. Y alguien que vive sirviendo constantemente a Jesús o haciendo cosas por Dios, pero no se sienta a los pies de Jesús, corre el riesgo de volverse una persona religiosa, una persona activista, y deja de lado la buena parte. Jesús le dijo a Marta: una sola cosa es necesaria. Y eso es lo que nos dice también el Señor a ti y a mí. Una sola cosa necesitas en tu vida: sentarte a los pies de Jesús y escucharlo para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Y esto es importante porque si no sabemos oír, no sabremos qué hacer. Si no sabemos escuchar la voz de Dios, escuchar la dirección de Dios para nuestra vida, viviremos confundidos. No sabremos qué hacer y no podremos dar fruto. Y cada que nosotros nos reunimos en la iglesia también es una manera en la que nos sentamos a los pies de Jesús. Es una forma de verlo. Cuando venimos a la congregación a escuchar una enseñanza, a cantar alabanzas, es una manera en la que tú y yo podemos sentarnos a los pies de Jesús y escucharlo. Es importante mantener una comunión constante con Dios. Lo tercero que nos permite dar fruto es la rendición. Lo primero es la palabra, lo segundo es la comunión y lo tercero, la rendición. Para poder dar fruto y crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, debemos rendirnos a Él. Y rendirse significa someterse al dominio o voluntad de alguien más, dejando de oponer resistencia. Tener que admitir o aceptar a una persona o cosa, dándose uno por vencido. Y a veces nos cuesta trabajo darnos por vencido con Dios, a veces nos cuesta trabajo no resistirnos a la voluntad de Dios. Pensamos que nuestra forma de ver las cosas o de
Resolver un problema es mejor que lo que Dios me está diciendo. Y Dios nos dice, sométete a mi voluntad, ríndete a mí, deja de oponer resistencia, deja de luchar contra mí. Y es la única manera en la que podemos crecer en el conocimiento de Dios, crecer en Dios. Crecer en Dios no es posible si no nos rendimos a su voluntad. Hechos 9 del 3 al 6. Este pasaje nos habla sobre la conversión de Pablo. Y dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo se rindió a la voluntad de Dios. Pablo se rindió, se dejó de oponerse, dejó de luchar contra Dios, contra Jesús. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te entrego mi voluntad. Y a partir de ese momento la vida de Pablo cambió por completo. A partir de ese momento Pablo empezó a dar un fruto impresionante en el Señor, de tal manera que hasta hoy lo podemos alcanzar, el fruto de Pablo. Las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría fueron escritas por él. Una sabiduría, una comunión, un conocimiento que tenía Pablo mayor sobre Dios, y fue porque comenzó cuando él se rindió a Dios. Es indispensable que para dar fruto tú y yo nos rendamos por completo a su voluntad. El cuarto punto, la cuarta forma en la que podemos crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de Dios, es mediante el estudio de la palabra. Estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que no es lo mismo leer que estudiar? No es lo mismo leer que estudiar. Puedes leer tu Biblia, puede que lleves años leyendo tu Biblia, pero puede que lleves años sin estudiar tu Biblia. Puede que hayas crecido hasta cierto punto, pero si no estudias la palabra de Dios, no vas a crecer en la medida en la que Dios quiere que crezcas. Es necesario leer la Biblia constantemente, tener la palabra presente en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón. Pero si no la estudiamos, perderemos la oportunidad de crecer en el conocimiento de Jesús. Estudiar la palabra para cualquier cristiano es indispensable para dar fruto. Esdras 7:10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Inquirir significa pues escudriñar, estudiar, investigar. Y aquí vemos que Esdras no solamente tenía la intención de conocer la Biblia, él quería conocer la ley de Dios. ¿Para qué? ¿Para decir, no, pues ya sé mucho? ¿Para qué era que Esdras escudriñaba la ley? Para cumplirla y para enseñar a otros. Mateo 22:29 hablando sobre Jesús y la respuesta que le dio a los saduceos, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando alguien no conoce las Escrituras, usualmente toma decisiones equivocadas. Cuando alguien ignora las Escrituras, erra, se equivoca.
Estudiar la palabra no, nos hace conocer al Dios de la palabra, y el propósito principal para estudiar la Biblia debe ser ponerla por obra. De nada nos sirve tener un conocimiento elevado o saberse toda la Escritura si no amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Yo creo que hemos conocido personas que se saben la Escritura, incluso se saben muchos otros libros y muchos autores referente a la Escritura, pero tienen un carácter que no se parece al de Cristo. Tienen un testimonio que no es como el de Cristo. Es indispensable estudiar la Escritura, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, comprarse un diccionario bíblico, comprarse más Biblias, venir a las enseñanzas, a los discipulados, si tienen oportunidad, pues inscribirse al IPCO. No sé cuántos están inscritos en el IPCO. Muy bien, felicidades. Crecer en el conocimiento de Dios. Si tienen la oportunidad, inscríbanse o descárguenlas, están en la página de internet del IPCO. Vienen por clases. No dejen de alimentarse, de crecer en el conocimiento de Dios. Es indispensable para dar fruto y sobre todo para ponerla por obra, ¿no? Ahora, no crecer espiritualmente conlleva peligros. Alguien dijo que la vida cristiana es como subir una escalera eléctrica, pero en sentido contrario. Si tú no das los pasos hacia arriba, si tú te quedas parado, vas a ir hacia abajo. Tienes que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un esfuerzo para vivir la vida cristiana. En el Japón, como en ninguna otra parte del mundo, se ha aprendido el arte de levantar árboles enanos. Y el secreto consiste en cortarle la raíz principal al árbol que está por crecer y dejarle solamente raíces pequeñas que son superficiales. Y privados así de su principal fuente de vida, que les nutre y les hace árboles fuertes y vigorosos como cedros o nogales o grandes encinos, estos árboles a los que se les corta la raíz principal apenas logran alcanzar la estatura de medio metro. Y es así como se forman los árboles enanos. Árboles pequeños, árboles que no crecen, que ya no van a seguir creciendo porque no tienen la raíz principal. Una persona que lleva muchos años en la iglesia o en el cristianismo, que no se ha rendido por completo al Señor, que va a la iglesia, tal vez por calmar su conciencia o por costumbre, y que sigue aún diciendo groserías. ¿Conocen cristianos que dicen groserías? Híjole, en mi trabajo tengo un compañero, ojalá y me vea, ya después hablamos con él, que ay Dios, cuando lo conocí me dijo que era cristiano, que iba a una iglesia, hasta me dijo la dirección de su iglesia, creo que servían los jóvenes. Y con el paso del tiempo lo escucho hablar, dice groserías, cosas en doble sentido. Me sorprendo cuando lo escucho. Y yo estoy esperando en Dios tener un tiempo con él porque pues, es complicado por el trabajo, para poder hablar con él, porque es feo, es desagradable ver a una persona que se llama a sí misma cristiana, que tiene muchos años de decir que va a la iglesia o que conoce al Señor y sigue diciendo groserías. Híjole, yo nada más me le quedo viendo cuando dice así y él me ve y luego desvía la mirada. Híjole, es feo. Hay personas que van a la iglesia pero aún guardan rencor en sus corazones, guardan amargura contra otros. Hay personas que tienen muchos años yendo a la iglesia o que van a la congregación, pero no les gusta relacionarse con sus hermanos o incluso con los no conversos cuando les hablan.
He escuchado a una persona que comentaba que iba a la iglesia, que tienen muchos años yendo a la iglesia y que les gusta irse rápido, rápido, porque no les gusta hablar con la gente. Y yo digo, ay Dios, o sea, no sé, hay algo en su corazón que le impide mostrar amor hacia los hermanos. Y decía la persona, ay, no me gusta mucho menos cuando me cuentan sus cosas, sus problemas. Yo tengo la facilidad de que las personas lleguen a mí y me hablen así de la nada y me empiecen a contar sus problemas, me decía la persona. Y no me gusta, dice. Y yo, Dios te puso ahí para que escucharas y a lo mejor oraras por la persona, le dieras una palabra, pero no hay en ti esa palabra. No hay en ti ese deseo de orar por esas personas, porque no ha crecido en esa parte, en esa área, ¿no? Esa misma u otra persona me comentaba que igual se le acercó estaba haciendo una fila y llegó una mujer y le empezó a sacar plática y me decía, ay, no sé por qué me saca plática, a mí no me gusta que me hablen. Y yo pensaba, ¿por qué? Es una excelente manera para evangelizarle. Y haciendo un paréntesis, si a ti no te gusta evangelizar, bueno, tal vez llevas un año o llevas poco de conocer al Señor y te da pena o te da vergüenza porque no sabes qué decir o cómo decirlo, pues es comprensible, pero Dios te llama a dar testimonio de Él, Dios te llama a hablar de Él, de lo que Él ha hecho en tu vida, de las grandes cosas que Él ha hecho en tu vida. Pero si tú ya tienes más de un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y aún así te da pena o no te gusta compartir el Evangelio, hay un problema que se tiene que atender. Y no es que todos estén llamados a evangelizar con un micrófono o salir a las calles a evangelizar. No, ahí donde tú estás, en tu trabajo, con tus vecinos, donde estés. Créeme, de una manera o de otra Dios va a poner a una persona cerca de ti para que le hables de Él. Pero si tú prefieres guardar silencio porque no te gusta relacionarte con la gente, hay una situación que hay que atender ahí. Bueno, ya ahí cierro el paréntesis. Es probable que si una persona que se encuentra en esta situación es porque no ha crecido espiritualmente, que se encuentra estancado, puede que sea así como el árbol enano, un enano espiritual que ha llegado hasta cierta altura y ya no quiere seguir creciendo, no quiere seguir creciendo. En 2 de Pedro 3:17, que es el verso anterior al verso base, que es 2 de Pedro 3:18, 2 de Pedro 3:17 decía el apóstol Pedro: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Y el verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La razón por la que Pedro, el apóstol, les dice a estas personas, oigan, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es porque hay un peligro. El peligro de ser arrastrado por el error de los inicuos. Y la palabra error significa engaño. Cuando alguien no conoce la palabra de Dios, cuando alguien no conoce la Escritura, es fácil que lo engañen. Tantas religiones, tantas iglesias con un falso evangelio. Una persona que es arrastrada por el error de los inicuos es una persona que no está buscando la verdad, que no está creciendo en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de Jesús. Si tú conoces la verdad, ¿tú crees que será fácil que te engañen? ¿Verdad que no?
será fácil que alguien te eche una mentira, vas a poder identificar la mentira fácilmente cuando tú conoces la verdad. En Efesios 4:14, en la traducción lenguaje actual, dice: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Salud. Engañados. ¿Qué pasa cuando alguien no conoce la verdad? Es engañado. Y no se trata solamente de ser engañado por una postura religiosa o ideológica, un falso evangelio, como los testigos de Jehová o como la luz del mundo, como los mormones. También puede verse reflejado en cosas sencillas, como cuando alguien nos dice: oye, ya no, ¿para qué diezmas? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué das tu dinero ahí? Mejor, si vas a diezmar, pues mira, te recomiendo que lo hagas una vez cada 6 meses, para que no digan que no das. Y la otra persona: no, pues tienes razón, pues mejor, pues sí es cierto, ¿para qué diezmo? O alguien que te pueda decir: oye, no importa si te enojas, porque el que se lleva, ¿cómo dice el dicho? El que se lleva se aguanta. Y tú dices: no, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Para qué pongo la otra mejilla? No, pues mejor le pongo la otra mano. Pues sí, el que se lleva se aguanta. Y entonces una persona empieza a creer una mentira. O alguien que te dice: oye, pues éntrale, uno no es ninguno, éntrale. Y le entran, porque creen que uno no es ninguno. O tantas maneras en las que este mundo nos quiere engañar para no hacer la voluntad de Dios, para desviarnos del camino, para destruir nuestra alma, para minar nuestra relación con Dios. Cuando tú conoces la verdad, difícilmente serás engañado, porque entenderás que la plenitud para tu alma será la comunión, la cercanía con Jesús, y que nadie más ni nada más va a llenar tu corazón como lo hace Dios. Puedes caer, puedes pecar, es algo que puede pasar, pero cuando tú entiendes la verdad, sabes que en ningún otro lugar vas a hallar lo que hallas en Dios. Lo que te da este mundo y lo que te da el enemigo son migajas, es desperdicio, es nada comparado con lo que tú y yo podemos encontrar en Dios. Un peligro de crecer espiritualmente entonces es ser engañado. De no crecer espiritualmente es que podemos ser engañados. Y que, como menciona también este verso, es que podemos caer de nuestra firmeza. Menciona el 2 de Pedro 3:17: guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos o el engaño, caigas de vuestra firmeza. Alguien que descuida su comunión con Dios es alguien que puede caer, es alguien que deja de crecer espiritualmente y es muy probable que esté próxima a negar al Señor con sus actos. Y puede que en verdad nunca haya estado pegado a la vid, que solamente haya tenido una religión, porque hay creyentes sinceros que han caído en pecado, que cayeron de su firmeza, porque tal vez cometieron algún adulterio, porque se dejaron seducir por el dinero o se dejaron llevar por la ambición de la fama o el poder, como lo hizo el rey David, que fue un adúltero que hizo tantas cosas, pero aún así él se arrepintió y volvió al Señor. Y el Señor lo llama un hombre conforme a mi corazón. Aún después de que hizo eso, lo llama así más adelante.
podemos caer de nuestra firmeza si no crecemos, si no nos mantenemos creciendo en el Señor. Ahora, hay también algunas bendiciones de crecer espiritualmente y yo creo que son muchas, pero solamente voy a mencionar 3. Y una bendición de crecer espiritualmente es que nos hace entender que Dios tiene propósitos en cualquier circunstancia. Cuando tú y yo crecemos espiritualmente, cuando crecemos en el conocimiento y la gracia de Dios, podemos abrir más nuestros ojos, entender un panorama más amplio y saber que Dios tiene propósitos en cualquier circunstancia. Así pasó en el caso de José. Si me acompañan a Génesis 45, del 5 al 8. Dice, cuando ya era principal en Egipto y encargado de todas las cosas de Faraón, y ojalá puedan leer la historia de José a partir del Génesis 39 hasta el 50. Dice así: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Todos saben que los hermanos de José lo vendieron, ¿verdad? Y dice José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y el verso 7 dice José: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué claridad de las circunstancias tenía José. Vivió una vida complicada después de que lo vendieron sus hermanos y tenía una claridad para comprender que era Dios quien tenía un propósito en eso. En Génesis 50, después de que muere Jacob, el papá de José y de todos sus hermanos, dice Génesis 50:15: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios, ¿lo qué? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Perdón. Desde que vemos la historia de José, él padeció cosas injustas en dos ocasiones, cuando lo vendieron sus hermanos y cuando lo mandaron a la cárcel. Perdón. Y es probable que José se haya preguntado: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Que yo no he actuado mal. Y puede que el corazón de José haya estado sufriendo, pero él se mantuvo con su fe firme en Dios. Él se mantuvo
creciendo en su comunión con Dios. Él no dejó de estar en comunión con Dios, y lo podemos entender porque conforme avanzan los capítulos vemos que Dios estaba con José y José también estaba con Dios. Yo creo que en esta parte final, en Génesis 50, cuando José dice que ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo creo que José pudo juntar el rompecabezas de su vida. Él pudo ver, me pasó esto, y luego 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 pasó esto, que yo llegué a ser el principal en Egipto. Ahora caigo en cuenta que fue Dios quien hizo todo esto para preservar con vida a mucho pueblo, para mantener con vida a mucho pueblo. José no le atribuyó a sus hermanos la culpa de su sufrimiento. José no los culpó, José no los mandó a que les dieran de latigazos, ¿no? José entendió que había un propósito de Dios en todo eso, y que fue Dios quien lo sostuvo. Y de la misma manera, puede que cuando estamos pasando alguna prueba al principio de nuestra vida cristiana no entendemos por qué estamos sufriendo, por qué estamos pasando alguna dificultad. Pero si tú te mantienes firme y pegado a la vid, si tú te mantienes firme en tu comunión con Dios, si tú te mantienes como viendo al invisible, puede que no comprendas exactamente el propósito, cuál es exactamente el propósito, pero vas a poder entender que hay un propósito en Dios, aunque no lo conozcas. Que todas las cosas que Dios hace son buenas, son agradables y son perfectas. Que los planes de Dios son mejores y mayores que los tuyos. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, cuando tú creces espiritualmente, puedes entender que Dios tiene propósitos en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Otra bendición, otra consecuencia de crecer espiritualmente es que crecer espiritualmente fortalece nuestra fe y nos hace confiar en Dios, cualquiera que sea la circunstancia. En Éxodo 14, 10 al 13, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de los milagros que el Señor hizo para sacarlos, el ejército del faraón empezó a perseguir al pueblo de Israel, y dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El verso 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés estaba viendo lo mismo que el pueblo estaba viendo, que venía el ejército, y el pueblo tenía temor, y Moisés no. El pueblo vio los milagros que Dios había hecho en Egipto, todas las cosas sobrenaturales e increíbles que Dios había hecho, y aún así tuvo temor. Pero Moisés no. Moisés Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer. No sabía, pero sabía que Dios iba a hacer algo para salvar a su pueblo. Y lo mismo pasa cuando tú y yo crecemos en el conocimiento de Dios, cuando crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios.
Cuando estamos en una situación complicada, podremos confiar en que Dios va a hacer algo. No sabemos qué, no sabemos cómo, pero así como Moisés, podemos confiar en que Dios traerá salvación de una forma o de otra. Cuando Él quiera, como Él quiera, Dios va a hacer algo. Porque podemos confiar en Dios. ¿Cuántos saben que Dios es digno de confianza? Dios es digno de confianza. Cuando tú y yo crecemos espiritualmente, nuestra fe se fortalece en cualquier situación. Y cuando tú y yo crecemos espiritualmente, una tercera bendición es que podemos esperar en Dios confiados. Y esto lo podemos también ver en el caso de la vida de Job. Si me acompañan a Job 42:8 al 10, dice: Dios ya se le había presentado a Job. En el último capítulo de Job. En el verso 8 dice: ahora pues, perdónenme. Perdón, desde el 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. El verso 8: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros. ¿Cuánto es 7 más 7? ¿Cuánto? 14. E id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. El verso 9: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. El verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Algo que me llama mucho la atención es que Dios no quitó inmediatamente la aflicción de Job después de que él habló con él, después de hablar con él, perdón. Dios no quitó inmediatamente la aflicción de Job. Dios se muestra a Job, Dios habla con Job, y Job termina diciendo: pues de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job había experimentado la manifestación de Dios de una manera inigualable. Su corazón había cambiado, su corazón había sido transformado, tanto así que no le pidió a Dios: oye Dios, ahora aquí, bueno, ya te apareciste a mí, me hablaste, oye Dios, ¿me puedes quitar mi aflicción? Job, no sé exactamente cuánto tiempo pasó, no nos dice, pero sacrificaron 7 becerros y 7 carneros, y Job todavía seguía con su aflicción. Job aún estaba, probablemente era la aflicción de su enfermedad. Y él no le reclamó en ningún momento a Dios: oye Dios, pero sabes, oye, antes de sacrificar a estos animales, ¿me puedes sanar? Job esperó, porque su conocimiento de Dios, la impresión que Dios había dejado en él, lo transformó de tal manera que él podía esperar con esa aflicción en su cuerpo o la aflicción que le estuviera pasando. Sabía que Dios iba a obrar de alguna manera o de otra, pero no le exigió a Dios: oye Dios, sáname ya. Él esperó hasta que Dios lo sanara.
no tenía ahora motivos para desesperarse, no tenía ahora motivos para no confiar en Dios, no tenía motivos para exigirle algo a Dios. Él podía esperar confiado en Dios, porque el conocimiento que él tenía de Dios había aumentado. Y como conclusión, hermanos, pues nos ponemos de pie para ir terminando. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios es algo que tenemos que tomar en serio en nuestras vidas cristianas. Tú y yo debemos buscar dar el fruto que el Señor espera de nosotros. Debemos esforzarnos en nuestra vida cristiana para dar el fruto que Dios espera. Nosotros debemos procurar ser siempre una buena tierra en la cual su palabra caiga y dé fruto. Para mi vergüenza lo comento como testimonio en alguna predicación. Estaba predicando un pastor y en lugar de poner atención a la predicación, me puse a anotar en una libreta cuántas veces repetía una palabra u otra. Y también hacía mis anotaciones del tema, ¿no? Y al final pues hice el marcador como fútbol, ¿no? Y se lo enseñé a mi en ese momento novia, ahora a mi esposa. Le dije, mira, el pastor repitió esto muchas veces. Y se me quedó viendo con una cara de, ¿y por qué hiciste eso? Pues nomás, así como el chavo, ¿no? Nomás. Me dijo, eso es una falta de respeto. Creo que ha sido de las pocas veces que mi novia me ha, de las muchas veces que mi novia en ese momento, mi esposa me ha reconvenido y con mucha y justa razón, y le digo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No hice bien, no fui buena tierra para recibir la palabra en ese momento. Tal vez porque pues me sentía con una superioridad intelectual, no sé exactamente cuál fue mi sentir en ese momento, pero no hice bien. Debemos procurar ser siempre una buena tierra en la cual la palabra de Dios pueda caer y dar fruto, un fruto que le dé honra a Él. Debemos mantener una comunión viva y constante con el Señor, rindiendo nuestra voluntad a Él. Constantemente, todos los días hay que rendirnos, todos los días hay que rendirnos a Él. No importa si ayer le dijiste al Señor, toma mi corazón, Señor, también hoy y también mañana, toma mi corazón, Señor, haz tu voluntad en mí, cumple tu propósito en mí, me rindo a lo que tú quieras. También es necesario que tú y yo estudiemos la palabra de Dios con seriedad. No es lo mismo leer que estudiar. Es importante que podamos darle la importancia que Dios nos pide a su palabra y al estudio de su palabra. Si tú quieres crecer en esta parte, acércate con el pastor. Yo creo que él te puede aconsejar muy bien cómo ir creciendo en esto. Y si nosotros hacemos esto en nuestra vida, si nos mantenemos creciendo en gracia y el conocimiento de Dios, como José podremos entender que Dios tiene propósitos en todas las cosas, aunque no sepamos cuál. Podemos confiar que Dios tiene propósito. Si nos mantenemos pegados a la vid y creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios, podremos confiar plenamente en que Dios
siempre hará algo, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Ya sea que haga algo en las circunstancias o ya sea que haga algo en nuestro corazón, pero Dios va a hacer algo. Si crecemos en el conocimiento y en la voluntad de Dios, podremos esperar su respuesta con paz y con confianza, sin exigirle y sin reclamar a Dios algo. Te invito a que cierres tus ojos para poner toda tu atención en el Señor. Y si tú en algún momento de tu vida cristiana sientes que te has quedado, que te has estancado o que tal vez has dejado de crecer, es momento de tomar acción, es momento de hacer algo al respecto. Aprovecha el tiempo, aprovecha los momentos que Dios acomoda o dispone o hace propicios para mostrar su voluntad. Cuando es el tiempo de la alabanza y adoración, yo te pido, te sugiero que te metas con Dios, que cierres tus ojos, que te olvides del mundo, que solo te concentres en Él. Es una manera en la que tú vas a crecer, cuando tú te enfocas solamente en Él, en el tiempo en el que te debes enfocar solamente en Él. Buen Señor, te damos gracias en esta noche por el amor que tú nos tienes, Señor, y es por ese amor que tú nos hablas y tú no nos permites o no quieres que vivamos una vida cómoda, sencilla. Tú nos has llamado, nos has salvado, Señor, para ser como Cristo, para dar fruto, un fruto que abunde, un fruto que te dé gloria y honra a ti, Señor. Te pedimos perdón cuando no hemos dado ese fruto, cuando no hemos crecido en el conocimiento, en la gracia, cuando no hemos crecido espiritualmente, cuando eso no nos ha importado, Señor, perdónanos, porque lo único que pasa en nuestras vidas es que venimos a menos, corremos un riesgo muy grande. Perdónanos, Señor. Queremos que tú nos des la gracia para hacer tu voluntad, que tú nos permitas entender que tú encaminas todas las cosas, que tú obras siempre a nuestro favor, que podemos esperar de ti una respuesta con confianza, Señor. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. No queremos ser iguales. Ayúdanos, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor.
y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti. Dile cómo. Agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Dile a Él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Con tus manos alzadas, dile a Él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Te damos gracias, Señor, que tú nos amas y tú deseas hablarnos al corazón, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa y ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino poner por obra tu palabra. A ti la gloria y la honra, Señor, eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.